Continuamos unos minutos más este 1 de mayo, Día del Trabajo, en el segundo tramo de nuestro espacio con un tema que seguro les va a interesar. Nos acompaña hoy una estrecha e imprescindible colaboradora de nuestro programa, Sin Distancias. Muchos de ustedes ya conocen a la profesora politóloga del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, Paloma García Picazo. Ella es una mujer, una docente muy preocupada, atenta a nuestra actualidad y dotada de una sensibilidad especial para todos los temas relacionados con la política internacional desde el punto de vista político y social, en el que es experta entre otras áreas. Y para nosotros es un lujo poder contar con su opinión en tantos y tantos frentes como se hallan actualmente abiertos en el plano nacional e internacional. Gracias, profesora García Picazo, por acudir a nuestra llamada. Gracias siempre a este programa. Bien, pues nos hemos propuesto hoy profundizar en el viejo continente. La unidad de Europa era un sueño, era el sueño de unos pocos. Se volvió una esperanza para muchos. Hoy es una necesidad para todos nosotros. Esta frase del ex canciller alemán Konrad Adenauer tiene un lugar en la historia. Fue pronunciada 10 años antes de que Francia y Alemania firmaran en enero de 1963 el Tratado del Elíseo. Ese texto reforzó la construcción europea. Han transcurrido muchos años, mucho tiempo desde entonces, pero ese sueño y esa necesidad están hoy en pleno marasmo. Europa, según muchos intelectuales, se va a pique, no está en crisis, está muriéndose. Y no como territorio, naturalmente, sino como idea. Europa como sueño y como proyecto. ¿Cuál es su opinión, profesora García Picazo, a este respecto? Pues muy bien, querida Ana, vamos a tutearnos, si te parece, ya con la confianza que nos caracteriza. Y Muchas me parece gracias. que has realizado una excelente introducción por muchas razones, pero una de ellas ha sido la de evocar a Konrad Adenauer, uno de los 4 padres fundadores de la actual Unión Europea. Vamos a hablar de Europa más allá de la Unión Europea, pero en fin, por centrarnos, Konrad Adenauer, al subrayar los 3 aspectos, el sueño, la esperanza y la necesidad, estaba haciendo un ejercicio verdaderamente profético, pero no visionario, sino muy asentado en el suelo de la realidad, de una Europa completamente destruida hasta unos límites que son inimaginables para las generaciones presentes. Y sin embargo, en términos históricos, el tiempo transcurrido desde entonces es prácticamente irrelevante. Es decir, que hay muy poca, y luego veremos qué significa o la reflexión que podemos hacer sobre memoria y sobre historia. Pero tenemos escasa memoria y una historia muy reducida para enfocar el periodo transcurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Tanto Adenauer como Robert Schuman o como Alcide de Gasperi o como Jean Monnet, como se repite hasta la saciedad en toda clase de publicaciones de tipo institucional, con un carácter a veces también un poco propagandístico, legítimo pero un poco propagandístico, con lo cual a veces se banaliza a las personas y se banaliza los procesos. Pues bien, estos 4 padres fundadores, llamados así, tuvieron la visión de que Europa debía unirse, los pueblos de Europa, porque no eran solamente una cuestión de los estados, sino de unos pueblos que habían sufrido indeciblemente a raíz de lo que algunos consideran que fue una sola guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial y la Segunda, con el intervalo del periodo de entreguerras, formaría una misma contienda que ocupa prácticamente toda la primera mitad del terrible siglo XX, un siglo de una violencia extrema, no solamente europea, sino a escala global. Entonces, estos 4 personajes que se denominaban a sí mismos frontaliers, dicho en francés, es decir, hombres de frontera, porque todos hablaban, su lengua vehicular común, curiosamente, era el alemán. ¿Por qué? Pues porque Alcide de Gasperi era trentino, Robert Schuman era lorenés, Konrad Adenauer era renano,
y luego Monet era de la zona del suroeste atlántico de Francia, porque él tenía industrias vitivinícolas, su familia en origen. Y todos ellos precisamente lo que pusieron en valor fue todo lo que tenían en común, no lo que les separaba y lo que les diferenciaba. Apreciando la diferencia de cada pueblo europeo y de cada singularidad europea, fueron lo suficientemente inteligentes y también prácticos para poner sobre el tapete lo que los europeos tenían y tenemos en común. Y esto es una base fundamental para lograr un continente unido, pacífico, solidario. Y este es el sueño de Europa originario, pero que no fue un sueño que se elaboró así con especulaciones, sino que se optó por lo que se denominó la política de pequeños pasos, de realizar integraciones económicas que son mucho más sólidas y a la vez más flexibles que las integraciones políticas, ir agrupando sectores productivos como fueron el carbón y el acero. Esto que estoy diciendo es absolutamente tópico, pero a veces conviene recordarlo, sobre todo para enjuiciar la Europa que tenemos en este momento, que es, como tú muy bien decías, una Europa en crisis, una Europa que algunos califican hasta de moribunda, y este es un aspecto frente al que yo personalmente me rebelo desde el fondo de mi ser. Europa, la crisis en Europa, y ya hicimos un programa el curso pasado sobre este asunto, la crisis en Europa, en mi opinión, y sin caer en ninguna conspiración de tipo paranoide, yo entiendo que esta crisis en parte está siendo inducida por elementos ajenos a la propia Europa, pero que han conseguido introducirse en las instituciones europeas y están desvirtuando los principios fundacionales de la propia Unión Europea. Esto nos lleva también a pensar, profesora García Picazo, en cierto movimiento pendular que pende, valga la redundancia, sobre nuestro continente. Europa es un gran continente cuando todo va bien y es un continente que se va a pique cuando todo va mal. Y esto nos lleva a pensar en que hay cierto oportunismo en estas afirmaciones, ¿no? ¿Somos europeístas o somos euroescépticos? A ver, ¿por dónde? ¿Cómo interpreta? Según sopla los vientos. Hay un proverbio latino, muy antiguo, que dice ubi bene, ibi patria, es decir, allí donde estoy bien, ahí está mi patria. Esta es una de las características de este oportunismo que afecta por igual, y además aquí es que no se libra a nadie, afecta por igual a los políticos con los cargos de mayor responsabilidad, en general, estoy generalizando, como a los movimientos ciudadanos, civiles, etcétera, que muestran una desafección europea comprensible desde la base de que muchos de los sueños y de las expectativas no se cumplen, eso es cierto, y no vamos a decir aquí otra cosa, pero también es verdad que el compás de la afección y la desafección hacia Europa en muchos casos no se mueve por ideales, sino que se mueve por intereses. Intereses que son legítimos hasta donde lo son. Pero claro, vamos a pensar en esos intereses legítimos de los europeos que en su momento se han cifrado en el denominado modelo social europeo, que ha sido fundamental durante los años que llevamos hasta el estallido de esta crisis en 2007. Europa ha proporcionado a los distintos clases sociales, estamentos, grupos de interés, una serie de mecanismos, de elementos de estabilidad, de solidaridad, de justicia social, justicia distributiva, de una serie de beneficios logrados de su desarrollo económico, y ahora nos encontramos con, simplemente las políticas regionales de apoyo a las zonas más desfavorecidas o en auténtico retroceso que hay en la
Unión Europea se han seguido una serie de políticas que han tratado de mejorar la situación económica, social de todas esas regiones europeas desfavorecidas o deprimidas. Y eso es cierto y así se debe reconocer. Pero claro, esto no es un trueque, esto no es un toma y daca. Te doy para que me des tanto hacia abajo como hacia arriba. Y a partir de ahí vemos también una serie de agitadores que manipulan la opinión pública en ese sentido de, bueno, pues como ahora Europa va a dejar de darnos fondos, ya no nos interesa tanto Europa. Vamos a ver, Europa es un principio, yo trataría de decirlo de una manera un poco radical. La supervivencia depende de Europa. Los estados nacionales como tales tienen una capacidad muy limitada de maniobrar y de desenvolverse con acierto en el actual mundo globalizado. De nuevo otro tópico. Pero ya no es solamente eso, sino que la propia supervivencia de los individuos, sujetos a los vaivenes, a la intemperie terrible de esta crisis que está dejando a tantas personas sin casa, algo tan terrible como lo que está pasando en nuestro país llamado España, personas que están a la intemperie, que están sin trabajo, que están sin esperanzas en ocasiones de lograr realizaciones de proyectos personales, familiares, sociales de todo tipo. Bueno, una de sus esperanzas precisamente puede estar en Europa. Y aquí alguien me podría objetar, sí, claro, pero si es Europa precisamente la que está dictando las políticas de recorte, las políticas que están, en teoría, perjudicando a las personas que se ven sufriendo todo el sur europeo con estos años terribles que estamos pasando. Bien, es cierto, esto hay que reconocerlo. Pero yo creo que nuestra obligación desde la universidad es indicarle tanto a nuestros alumnos como a los eventuales oyentes que escuchen este programa que por favor que estudien la historia. Porque si esta crisis es terrible, a poquito que leamos algún libro de historia y veamos lo que era la Europa entre el año 1945 y pongamos que 1949, nos daremos cuenta que si lo que tenemos ahora nos parece una crisis, lo de entonces no era una crisis, lo de entonces era la catástrofe. ¿Y se remontó? Y se remontó. Se remontó, bueno, algunos dirán que con la ayuda del Plan Marshall, que bueno, es europeo en el sentido de que, bueno, lo que pasa que no es comunitario. Bueno, pero es verdad, el Plan Marshall contribuyó, pero también contribuyeron no solamente los políticos, que entonces había políticos de verdadera categoría, sino también los pueblos europeos que se movilizaron ellos mismos, o sea, no se quedaron como sujetos pasivos esperando, dicho irónicamente y entre comillas, el santo advenimiento, que a ver qué nos cae. No, vamos a movilizarnos nosotros mismos por nuestro propio interés, por el de nuestros hijos, por el de nuestros descendientes y por nosotros mismos. Entonces esto sería también una llamada a la movilización, que no soy yo quien lo tiene que hacer, porque de hecho ya hay muchos movimientos sociales que están actuando, pero es como un refrendo de que Europa no es el maná, sino que a veces el maná también hay que invocarlo y hay que forzarle un poco a que caiga. Y es un mensaje que tomamos muy en cuenta porque precisamente nuestro país no se ha caracterizado por lo contrario, sino siempre por tirar hacia adelante. Efectivamente. Codo con codo. Efectivamente, España ha sido siempre uno de los países más, si se quiere denominar de esa forma, más euroentusiastas, históricamente. Así lo es. Bien, pues esta respuesta nos lleva un poco a la siguiente pregunta, profesora García Picazo, porque cuando pensamos en los problemas que esta crisis puede generar, existe uno que es quizás el que más puede afectar, uno de los que más, y es un problema de desafección política, que, bueno, pues por regla general muestra una supremacía, como usted está comentando, de la visión estatal frente a la visión unitaria, ¿no? ¿Qué podemos decir de los europeos, de ese ciudadano europeo, que por cierto este año vamos a cotejar ese dato, creemos que se celebra un reconocimiento a la ciudadanía europea? ¿Cómo está el ciudadano europeo?
Sí, esto es un elemento fundamental que además continuamente en la propaganda, en la prensa institucional, en los predicadores de la buena nueva europea, dicho esto en el sentido más amable del término, se reitera continuamente como que tenemos que amar a Europa, identificarnos con Europa, es un tenemos que. Bueno, vamos a ver. Vamos a situarnos en el ciudadano o la ciudadana europeo o europea común y corriente que cuando se define a sí mismo, se mira ante un hipotético espejo de orden político y dice, yo soy europeo. ¿Qué está diciendo? Bueno, tomando como ¿qué referencia? ¿Qué referencia? O sea, cuando alguien dice yo soy europeo, ¿qué está diciendo? ¿Frente a quién? ¿Frente a quién lo está diciendo? Bueno, pues en primer lugar, frente a sí mismo lo puede estar diciendo. Bueno, pues ¿por qué? Porque es una exclamación, una afirmación de identidad. Ahora bien, el término afirmación lleva implícito la palabra sí. Sí soy, yo soy, estoy afirmándome a mí mismo como europeo. Ahora bien, también podemos pensar que esa afirmación podría ser, paradójicamente, una afirmación negativa. Yo soy a partir de lo que no soy. Bueno, si yo soy europeo, y voy a utilizar unos términos de perogrullo, obviamente no soy americano, no soy asiático, no soy africano y no soy oceánico, por utilizar los términos de los 5 continentes que se estudian en la escuela. Bien, ¿y eso qué significa, aparte de una obviedad de perogrullo? Pues bueno, el ser europeo y no ser americano, por ejemplo, contando además con que gran parte de la sociedad americana, tanto del norte como del sur, está constituida por europeos que emigraron, huyendo de nada más y de nada menos que de las terribles guerras que asolaban el continente europeo y para quienes América era una tierra de promisión, y esto está presente en toda la historia americana. Bueno, pero ser europeo y no ser americano significa, entre otras cosas, tener un modelo propio de sociedad. Y es un modelo que está presente en las instituciones europeas, para bien y para mal, con defectos, pero también con virtudes. No ser asiático, que pensemos que, claro, el Mediterráneo es la conjunción entre Europa, Asia y África. No ser asiático en términos contemporáneos implica, pues, por ejemplo, un reconocimiento y una tutela expresos de los derechos humanos que no se dan en ciertas partes de Asia. Y los derechos humanos no son solamente civiles y políticos, sino que son sociales, económicos y culturales. Estamos hablando de condiciones de trabajo humanas, no infrahumanas. Y eso significa ser europeo también y no ser asiático. Frente a modelos globalizadores que parece ser que intentarían implantar en Europa, para que Europa fuese hipotéticamente más competitiva, modos de producción asiáticos. Y entonces aquí los europeos tenemos algo que decir. Cuando decimos soy europeo y no soy africano, pensemos, estoy pensando en este momento en Jacques Derrida, que es un autor que nació en la otra orilla del Mediterráneo, porque claro, Europa, para su desgracia y para la desgracia de los que tuvieron que padecerlo, Europa tiene un pasado, determinados estados europeos, no todos, tiene un pasado colonial. Europa ha dejado una huella en todo el mundo de poco grata memoria. Pero también es cierto que ha dejado una huella civilizatoria que, bien entendida, puede servir para el progreso general de los pueblos en su conjunto. Pero cuando decimos que Europa no es africana, aquí no se está haciendo ninguna apelación xenófoba ni nada por el estilo. Simplemente lo que se está queriendo decir es que Europa mira a África, se relaciona con África desde el origen de los tiempos, porque para empezar la humanidad ha salido toda de África, es decir, todos somos africanos, eso para empezar y quede sentado en primer lugar. Pero claro, Europa tiene unas condiciones que no son las de África, de nuevo en el ámbito de los derechos humanos, del respeto a las personas
Y esto es tan evidente que de lo que se trataría es de lograr una cooperación razonable. Y obviamente Europa no es Oceanía, o ser europeo no es ser australiano o neozelandés, aunque también es cierto que son quizá muchas más cosas las que unen a los ciudadanos de Australia o de Nueva Zelanda con Europa que los que las separan. Esta es una precisión. Por lo tanto, yo aquí apelaría a que los europeos busquen por sí mismos, más allá de las instituciones, la definición de sí mismos como tales. Y esta es una labor de trabajo propio, individual, personal, que eventualmente puede hacerse colectivo, trasladarlo a movimientos sociales que defiendan identidades europeas múltiples, pero surgidas de abajo arriba, que no sean las autoridades, las instituciones, los que nos vengan a decir qué significa ser europeo, sino que los ciudadanos y las ciudadanas de Europa digamos por nosotros mismos qué entendemos que es ser europeo. Me parece muy acertada y muy bonita esta precisión acerca de la búsqueda de identidad, profesora García Picazo. Vamos a seguir avanzando un poquito más porque nos queda poco tiempo. Europa se enfrenta en estos momentos de incertidumbre y crisis a una serie de retos cuya buena o mala resolución marcarán un poco seguramente su futuro, como es la consolidación de un liderazgo fuerte, el funcionamiento eficaz y con poder real de las instituciones, la cohesión interna de la ciudadanía, muchísimos retos futuros también del tipo como abastecimiento energético, el desarrollo tecnológico. En fin, no quiero comerle tiempo a usted. ¿Qué impulso necesita Europa para que todo esto vaya por buen camino y salgamos de este marasmo y de esta crisis que nos atenaza, aunque sea un tópico? El impulso que necesita Europa puede ser precisamente el que da la propia crisis, es decir, de las crisis se sale o no se sale. Entonces, yo propondría tomar esta crisis que estamos viviendo como una oportunidad, como un propio reto. Es decir, si somos capaces de resolver un porcentaje considerable de los problemas a los que nos enfrentamos, no cabe duda de que saldremos fortalecidos. Es el mismo principio de que cuando uno supera una gripe, pues ya el año que viene la vacuna eventualmente que se tenga que poner no será de la misma cepa de virus. Claro. No es algo tan simple como eso. Entonces, pues eso sería tomar los problemas como retos. O sea, vivir es solucionar problemas, ya lo dice Karl Popper, y esto es uno de los principios de la supervivencia humana. El impulso vendría dado de adoptar una actitud no pasiva ni reactiva, sino activa y proactiva frente a los problemas que nos asolan. Y luego también, y aquí retomo algo que dejé apuntado al principio de esta conversación, hemos hablado de memoria y de historia. Vamos a ver, el proyecto europeo, según subraya Edgar Morin, que es uno de los autores más creativos que ha habido sobre la idea de Europa y que no pasa con el curso de los años, su vitalidad, es cuando una persona hace un proyecto. Claro, está haciendo un proyecto siempre de futuro y en el futuro siempre se depositan expectativas. Europa, si mira hacia atrás, lo que observa son guerras, desunión, enfrentamientos, destrucción, pero en unos grados absolutamente inimaginables en el presente. Si los europeos miran hacia atrás, los pueblos europeos miran hacia atrás, las naciones europeas, los estados europeos, en todos esos niveles. La imagen que pueden recoger es la de precisamente de esa enemistad que algunos han calificado de hereditaria, algo así como inamovible que no se puede cambiar. Entonces, claro, si se recrean en esa memoria envenenada, hacia lo que iría Europa sería hacia la desunión, el desastre y la catástrofe. Por lo tanto, el sueño europeo es una proyección hacia adelante. Pero claro, ¿cómo se construye algo que todavía no existe? Bueno, pues este es el reto. El reto es un esfuerzo de imaginación.
el reto consiste en ir desmantelando estructuras caducas, personas caducas que ya no aportan nada a Europa ni a su proyecto, que solamente representan obstáculos e inercias en Europa, y que estas personas convendría que fuesen desapareciendo de la escena europea. Yo abogo por una renovación del panorama europeo. Estamos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Yo ayer tuve la inmensa fortuna de hablar con alumnos por teléfono que me comunicaban todas sus inquietudes. Entonces hay que apostar por los jóvenes con toda su fuerza, con todo su empuje, y solamente dejar a algún viejo sabio. Pero más bien pocos viejos sabios europeos, estoy hablando de comités de expertos, etcétera, con todo mi respeto, pero ya va siendo hora de que una juventud europea a la que está azotando el paro de una manera injusta, indeseable e inmotivada, que tome las riendas de su propio continente y que lo haga con su rectitud y su buen hacer y con su entusiasmo. O sea, ¿qué opina que los movimientos sociales son fundamentales ahora para renovar Europa? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que los movimientos ciudadanos que renueven también los partidos, que los aireen, que ventilen, que haya una labor también de eliminación. Estamos continuamente hablando de corrupción y de todos estos temas. Pues bueno, vamos a dejar que haya corrientes nuevas que fluyan y que limpien y que aireen y que ventilen. Y evidentemente habrá sacrificios, pero es que los sacrificios los está pagando mucha gente que no tendría por qué estar sufriéndolos. También digo que del sufrimiento y del sacrificio se puede aprender mucho. Entonces, que esa energía, en lugar de hundir a las personas, sirva para que las personas se apoyen. Si están en el suelo, que el suelo sea su apoyo para levantarse y empezar a andar. Y empezar una trayectoria en Europa, que Europa es un continente muy rico, con una diversidad maravillosa, con unas lenguas, unas culturas, unas instituciones maravillosas, y que ya va siendo hora de creer en ella, porque además, si dejamos que otros rijan el destino europeo, estamos perdidos. Esa sí que sería la muerte de Europa. Imponer modelos foráneos que no son europeos y que desde luego no tienen por qué ser los mejores, y que hagamos pues un poco como han hecho distintos pueblos del denominado tercer mundo, adoptar de otros modelos sociales y culturales lo que más nos convenga, pero adaptándolo a nuestra forma de vida y a nuestra idiosincrasia europea, que es muy variada y muy complementaria. O sea, no tiene por qué haber un enfrentamiento entre la Europa del Norte y la Europa del Sur, y la Europa occidental y la Europa oriental, y la Europa central, porque hay 5 Europas a falta de una. Bueno, pues que sean complementarias y que se apoyen entre sí. Así que nos queda mucho por recorrer, pero sin contemplaciones tenemos que definir qué es lo que no queremos para Europa y qué es lo que queremos que sea Europa, ¿no? En definitiva, ¿cuál es el futuro inmediato? Si no ponemos, si no nos ponemos las pilas en todas estas cuestiones que está comentando, profesora García Picazo. Pues el futuro, vamos a ver, en el entendimiento de la frase clásica que decía que la economía es la administración de los bienes escasos, y dado que estamos hablando de una Europa que también es económica, pues algo tan sencillo y a la vez tan complicado, pero tan positivo, como es optimizar, dado que tenemos recursos escasos, optimicemos el uso que hacemos de esos recursos escasos con responsabilidad y con creatividad. Muy bien, con esta frase nos quedamos, estupenda. Europa, una reflexión sobre el viejo continente a cargo de la profesora de la UNED, politóloga, experta en relaciones internacionales, Paloma García Picazo, a la que siempre recibimos con una gran bienvenida y despedimos con un hasta pronto, ya que es una colaboración imprescindible para que nuestro espacio salga bien. Un lujo, profesora García Picazo, muchas gracias. Las gracias son mías y la felicidad para mí es estar aquí.
Europa ante sí misma, Europa ante los otros. Una reflexión, como decíamos, en la que hemos profundizado con la ayuda de la profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo.